La fiesta de aniversario fue una tortura familiar, una sinfonía de sonrisas forzadas y tintineo de copas, donde yo siempre ponía el sonido de fondo. Hacía todo lo posible por mimetizarme con el papel pintado, bebiendo un vaso de agua con gas y contando los minutos para escapar cortésmente. Pero entonces la vi moviéndose entre la multitud. Mi tía Karen, una mujer cuyo volumen solo era comparable a su profundo juicio, me tenía en la mira. Me preparé para la inevitable actuación, un anuncio de servicio público sobre mis fracasos. Mira a tú, todavía un don nadie. Su voz atravesó la charla como una cuchilla, y tal como pretendía, todas las cabezas se giraron. Este era el espectáculo por el que vivía, y yo era su estrella involuntaria. Sentía el peso familiar de la compasión de mi familia sobre mis hombros. «Tus primos son médicos, abogados», bramó, gesticulando vagamente como si su éxito fuera un arma que ella personalmente blandía contra mí. Se inclinó hacia mí, con la voz desbordando una falsa y condescendiente dulzura para el golpe humillante final. «¿Qué haces? ¿Una funcionaria de bajo rango?» Abrió la boca para añadir otro insulto, otra prueba para el caso que estaba construyendo contra mi vida, pero las palabras murieron en sus labios. La energía de la sala había cambiado por completo. 2 hombres estaban en la entrada. No eran invitados. Eran estatuas talladas en granito, vestidos con trajes oscuros y severos, con auriculares que parecían absorber todo el sonido de la habitación. Observaron a la multitud con una quietud desconcertante antes de fijarse en mí. Ignorando a todos los demás, avanzaron con un propósito silencioso y urgente directamente hacia nuestra pequeña escena. Uno de ellos se detuvo a una distancia prudencial, con la voz baja, pero con una fuerza insoportable que rompió el silencio. «Señora, disculpe la intrusión». Se dirigió a mí, y solo a mí. Su mirada firme. «Director Reed, tenemos un código negro», añadió su compañero. Las palabras golpearon el aire como un martillo. Cada una, un clavo en el ataúd de la narrativa de mi tía. El presidente está seguro en la sala de crisis. Espera sus órdenes. La sala no solo se quedó en silencio. Parecía como si le hubieran chupado todo el aire. El rostro de mi tía, antes sonrojado por una malicia triunfante, era una máscara pálida y boquiabierta de absoluta incredulidad. La voz de mi tía, que había resonado por la habitación momentos antes, había desaparecido. Solo quedaba el silencio ensordecedor de su mundo derrumbándose. Y lo peor es que ni siquiera me sorprendió. Era solo el eco más fuerte de una historia que había vivido toda mi vida. Mientras me alejaban de la fiesta, dejando tras de mí un cráter de silencio atónito, mi mente no se detuvo en el caos, se desvió hacia atrás. La sorpresa en el rostro de mi tía no era solo por el presidente o un código negro, era la mirada de un fundamentalista al ver su libro sagrado arder en llamas. La historia que ella había escrito para mí, la que toda mi familia había firmado, de repente se convirtió en ficción. Para entender esa expresión, hay que entender el mundo que construyó. Ese en el que yo era un extra permanente y mudo en la película taquillera de alguien más. Un mundo sostenido por 2 pilares perfectos. El primer pilar era mi primo David, el niño mimado de la familia y futuro médico. Todavía puedo recordar su fiesta de selección de residencia hace 5 años, con el patio trasero rebosante de orgullo, tan denso que se podía saborear. David siempre fue carismático, abriéndose camino con encanto por la vida sin esfuerzo, mientras yo la guiaba con un mapa y una brújula. El segundo pilar era su hermana, mi otra prima Sarah, una mujer inteligente y ambiciosa que ya era una estrella en ascenso en un prestigioso bufete de abogados. Eran las piezas más preciadas de la familia, prueba de nuestra superioridad, y sus éxitos se consideraban victorias comunitarias, celebrados con fervor, generalmente reservados para bodas reales o premios de lotería. Recuerdo estar de pie en la esquina de ese patio viendo a la tía Karen, actuando como maestra de ceremonias de la familia, pronunciar un gran discurso.
Habló del destino de David, de su brillante futuro y de cómo todos sabían que estaba destinado a la grandeza. Entonces llegó el final. Agitó un juego de llaves en el aire y un sedán azul marino flamante con un enorme lazo rojo relucía en la entrada. Mientras la familia estallaba en vítores, mi mente comenzó a hacer un recuento sombrío, el libro de cuentas interno del que nunca hablé. Vi el billete de $20 que me dieron por mi graduación de la preparatoria. La laptop rota por la que tuve que trabajar todo el verano para reemplazarla. Las innumerables veces que me dijeron que andaba escaso de dinero. Ya sabes, cuando necesitaba algo. Todo estaba ahí, reflejado en la brillante pintura nueva del auto. Apenas unos meses después, me tocó compartir la noticia. No me habían asignado al hospital, pero me habían aceptado en un programa de becas muy competitivo en Washington, D.C., una vía directa a la comunidad de inteligencia. No hubo fiesta. Solo estaba yo, de pie en la tranquila cocina de mis padres, con la carta de aceptación en la mano. Se lo enseñé, con el corazón latiendo con fuerza con un destello de esperanza. Mi madre, un alma bondadosa que creía que evitar el conflicto era lo mismo que crear paz, sonrió débilmente y dijo: «Qué bonito, cariño». Mi padre, un buen hombre que se pasó la vida intentando mantener la paz con su dominante hermana, simplemente asintió. «DC». «Bueno, supongo que alguien tiene que presentar los papeles», fue el comentario de la tía Karen por teléfono más tarde. No se habló de un regalo ni de grandes declaraciones sobre mi destino. La excusa era la habitual, pulida por años de uso. «Siempre has sido tan responsable, Reed. Ya lo entenderás». Decían que mi independencia era una fortaleza, pero lo sentía como un castigo. Era una excusa conveniente para invertir todos sus recursos, emocionales y financieros, en los niños de oro, quienes, según ellos, los necesitaban más. Mi autosuficiencia no se celebraba. Se usaba para justificar su descuido. Era la paradoja definitiva. Cuanto más capaz demostraba ser, más invisible me volvía. Simplemente no sabían qué hacer con un éxito que no era llamativo, ostentoso ni fácil de presumir en cenas. Intenté hablar con mis padres sobre ello una vez hace años, después de una cena navideña donde la tía Karen pasó una hora analizando mi falta de ambición. Encontré a mi madre en la cocina más tarde, con las manos sumergidas en agua jabonosa. Intenté explicarle cómo me sentía, cómo las constantes comparaciones eran como 1000 pequeñas heridas. Suspiró, secándose las manos con una toalla sin siquiera mirarme a los ojos. «Ya sabes cómo es tu tía», susurró como si Karen fuera una tormenta que capeara en lugar de una persona a la que enfrentarse. «Tú eres el fuerte, Reed. Puedes con ello. Solo déjalo ir por el bien de la paz». Mi padre, oyéndolo desde la puerta, se encogió de hombros con cansancio, lo cual lo decía todo. Hombres, no. Así son las cosas. Y esa era la base de todo, la falsa narrativa. La creencia fundamental de la familia era que una vida exitosa tenía que ser de cierta manera. Tenía que ser un título universitario enmarcado en la pared, un título elegante en una tarjeta de visita, una casa grande en las afueras. Mi vida no encajaba en ese molde. Mi trabajo era silencioso, reservado por necesidad, y no podía compartir mis victorias. No podía hablar de las largas noches, la inmensa presión, ni de la silenciosa satisfacción del trabajo bien hecho. Como mi éxito no era público, concluyeron que no existía. Mi silenciosa competencia se confundía con un fracaso. Mi independencia no era una virtud. Era prueba de que era fría, distante y que no necesitaba a la familia. Era más fácil verme como una decepción que reconsiderar su estrecha definición de una vida que valiera la pena. Crearon para mí el papel de oficinista de bajo nivel, y durante años no los corregí. Era un escudo, protegía mi verdadero trabajo de sus juicios y malentendidos. Era más fácil hacerles creer que era un empleado de oficina en un sótano olvidado que explicarles una realidad que no podían comprender. Sinceramente, una parte de mí creía que no merecían saberlo. Aquella noche, tumbado allí,
Después de otro turno de 18 horas, me di cuenta de que nunca me verían porque no querían. Necesitaban un fracaso para que los niños dorados brillaran con más fuerza. Así que decidí dejar de intentar que me vieran y simplemente dedicarme a mi trabajo. Nunca imaginé que el trabajo algún día vendría a buscarme. El sonido de las sirenas era un sonido extrañamente tranquilizador, un zumbido constante que me aislaba del mundo exterior del vehículo blindado. Mientras avanzábamos por las calles de Washington, D.C., con las luces de la ciudad difuminándose en largas franjas de color, una profunda sensación de claridad se apoderó de mí. El caos de la fiesta, el rostro de mi tía, la repentina aparición de mi equipo de seguridad. No era el final de algo, era un comienzo. Fue el momento en que las dos mitades de mi vida, la que mi familia inventó para mí y la que realmente viví, colisionaron tan violentamente que ya no podrían separarse, y en esa silenciosa y zumbante oscuridad decidí que ya no lo intentaba. No fue una decisión precipitada, impulsada por la ira o el deseo de venganza. La venganza me parecía insignificante, era algo más profundo. Era la sensación de una placa tectónica que se movía tras siglos de presión. Durante años había buscado algo de ellos. Amor, quizás, o simplemente reconocimiento básico. Me había retorcido hasta convertirme en una figura más pequeña y simple para ser más aceptable, más comprensible. ¿Y para qué? ¿Para que me ridiculizaran en una fiesta familiar? ¿Para ser el chiste de mi propia vida? El objetivo ya no era ganar su aprobación, el objetivo era recuperar mi propia paz. Los recibos que guardaba no eran trozos de papel ni capturas de pantalla de mensajes. Eran los últimos 10 años de mi vida. Mis recibos eran las cientos de llamadas a las 3 horas de la madrugada que me despertaban. Eran los cumpleaños que me perdí, las vacaciones que cancelé, las amistades que se marchitaron porque nunca pude explicar por qué tenía que desaparecer durante días. Mi evidencia era la tensión permanente en mis hombros y el peso de la información clasificada que llevaba en la cabeza. Información que me mantenía despierto por las noches, mirando al techo, considerando escenarios que podrían afectar millones de vidas. Esa era mi verdad, esa era la vida que habían descartado como papeleo. Así que mi plan, formulado en el silencio absoluto del coche a toda velocidad, era devastadoramente simple. No iba a confrontarlos, no iba a enviar un correo electrónico dramático ni a pronunciar un discurso emotivo. Mi plan era simplemente dejar de esconderme. De ahora en adelante, el teléfono no sería silenciado. Las explicaciones vagas cesarían. La próxima vez que me preguntaran a qué me dedicaba, no cambiaría de tema. Dejaría que la realidad de mi vida se filtrara en la ficción de la suya, por muy incómodos que los hiciera sentir. Ya no modificaría mi existencia para su comodidad. Tenía la verdad, tenía la autoridad. Solo me quedaba dejar que las olas de su realidad destrozada chocaran contra la orilla de mi vida real. Querían saber a qué me dedico. Estaban a punto de descubrirlo. En cuanto entré en la sala de crisis de la Casa Blanca, el mundo exterior dejó de existir. El aire mismo se sentía diferente, cargado, pesado y completamente concentrado. Es una habitación sin ventanas, un capullo estéril de pantallas brillantes, madera pulida y los rostros sombríos y decididos de personas cuyo trabajo es mirar fijamente al abismo. Generales, secretarios de gabinete y analistas de inteligencia de alto rango se volvieron hacia mí al entrar. Sus expresiones reflejaban una mezcla de agotamiento y tensa expectación. El zumbido sordo de los servidores seguros era el único sonido, un telón de fondo para una crisis que se desarrollaba en silenciosos y aterradores flujos de datos en la pantalla principal. Una potencia extranjera había lanzado un sofisticado ciberataque, no contra objetivos militares, sino contra la red eléctrica de nuestro país. Era un asedio digital diseñado para sembrar el caos y el pánico. Mi teléfono, que coloqué boca abajo sobre la mesa pulida, vibró una vez. Luego, comenzó una incesante danza vibrante de desesperación contra la madera,
un marcado contraste con la disciplinada quietud de la sala. Todos allí eran maestros del control. Sus emociones estaban bloqueadas, sus mentes concentradas en el problema en cuestión. Hablábamos con una breve combinación de acrónimos y jerga de inteligencia, analizando vectores de amenaza e implementando contramedidas. Yo daba órdenes, escuchaba informes y tomaba decisiones que debían ser correctas a la primera. No había margen para el error ni para la duda. Durante 3 horas, mi universo entero se contuvo entre esas 4 paredes, mi concentración absoluta. Esta era mi vida real. Esta intensa presión aplastante era mi normalidad. El zumbido del teléfono parecía venir de otro planeta. A medida que nuestros equipos empezaban a tomar la delantera, haciendo retroceder a los atacantes y estabilizando la red, hubo una pausa momentánea. Un general me saludó con un gesto cansado pero agradecido. En ese breve instante de silencio, dejé que mis ojos se posaran en la pantalla oscura de mi teléfono. Estaba llena de notificaciones, docenas de ellas. Una cascada de pánico proveniente del mundo que acababa de dejar atrás. Podía ver los avances, una historia frenética contada en fragmentos de frases. Los primeros fueron de mis primos David, Sarah y Reed. ¿Qué demonios fue eso? Seguido de yo. ¿Estás bien? Llámanos. Su confusión fue simple y directa, sin la culpa que impregnaba los demás mensajes. Luego llegaron mis padres, una serie de llamadas perdidas seguidas de una serie de mensajes que parecían un colapso a cámara lenta. Sin leer. Por favor, responde. Estamos preocupados. ¿Qué querían decir esos hombres? Tu tía está sufriendo un ataque de pánico. Y por último, el que casi me hace reír. Estamos increíblemente orgullosos de ti. Simplemente no lo entendimos. Orgullosos ahora. Orgullosos cuando aparecen hombres de traje y el presidente está esperando. El orgullo era condicional. Un premio que solo se desbloqueaba tras una demostración pública de importancia. Nunca se trató de mí. Se trataba de ellos y de cómo mi estatus se reflejaba en ellos. Y luego llegó el torrente de mensajes de la tía Karen. Sus mensajes eran una odisea de caos emocional. El primero fue pura confusión. ¿De qué se trataba? ¿Quiénes eran esos hombres? Esto rápidamente se transformó en una acusación. ¿Tienes algún problema con el gobierno? ¿Qué hiciste? Al no responder, el tono cambió de nuevo. Esta vez a una disculpa desesperada e interesada. En Reed, lo siento muchísimo. Solo bromeaba. Ya sabes cómo soy. No tenía ni idea. Los últimos mensajes fueron los más patéticos de todos. Un intento frenético de reescribir la historia y reclamar un pedazo de mi nueva realidad. Les estaba contando a todos que mi sobrina es una directora importante. Estamos muy orgullosos. Por favor, llámame para que podamos celebrarte. Celébrame. La mujer que me había llamado Don Nadie hace menos de 4 horas ahora quería brindar por mi éxito. El latigazo cervical fue nauseabundo. Horas después, la crisis se evitó por completo. La sala se vació lentamente, dejando una estela de tazas de café vacías y el persistente aroma a ozono y adrenalina. Fui uno de los últimos en irme, solo en el profundo silencio. Cogí mi teléfono. La pantalla me pesaba en la mano, un portal brillante a una vida de mentiras cuidadosamente construidas. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Por un momento, consideré todo lo que podría decir. Los años de ira que podría desatar en un solo párrafo mordaz, podría haberlos hecho trizas. Podría haber enumerado cada desaire, cada insulto, cada momento de crueldad casual. En cambio, abrí un mensaje grupal a mis padres. Mis pulgares se movían con precisión serena y firme. Mi trabajo es delicado y mi vida es complicada. Tengo que volver al trabajo. Eso fue todo. Lo envié. Luego busqué el número de la tía Karen. Leí sus mensajes desesperados y suplicantes una última vez. No escribí nada. Bloqueé el número. La respuesta más contundente que pude darle fue lo único que ella nunca me dio. Silencio. La ausencia de mi atención era un vacío al que podía gritar eternamente y yo jamás lo oiría. Y en el silencio resonante,
No sentí rabia ni victoria. Simplemente me sentí en silencio. Por primera vez, fui yo quien pudo alejarse. El punto que puse al final de ese mensaje de texto bien podría haber sido un muro de hormigón. La respuesta de mis padres fue instantánea. Una avalancha de notificaciones que reflejaban su total desconcierto. No comprendían mi brevedad ni mi distancia. Los mensajes pasaron rápidamente de la confusión a un tono familiar y herido. «¿Cómo puedes ser tan frío, Reed?», escribió mi madre. «Después de todo esto, no tienes nada más que decirnos. Consideraron mi límite un castigo, un ataque personal, en lugar de lo que era en realidad, un simple acto de autopreservación». En su mundo, mis sentimientos eran secundarios a la necesidad de mantener el ecosistema familiar en su desequilibrio, y yo acababa de sembrar el caos. Durante los días siguientes, empezaron a llegar las disculpas, cada una más egoísta que la anterior. No eran disculpas por los años de abandono ni por el constante menosprecio. Eran disculpas por haber sido descubiertas. Lamentaban haber juzgado mal mi estatus, no haber juzgado mal mi carácter. Una lujosa canasta de regalo llegó a mi apartamento llena de vino y queso caros, una clara ofrenda de la tía Karen intentando comprar su regreso a mi vida. Ni siquiera lo abrí. Simplemente escribí «devuelto al remitente» en la caja y se lo dejé al mensajero. El momento más catártico llegó cuando bloqueé sistemáticamente el número de Karen, su correo electrónico y sus perfiles en redes sociales. Cada clic era un pequeño acto de liberación, una puerta digital que se cerraba de golpe a toda una vida de su ruido. El silencio que siguió fue hermoso. Un año después, me despierto no con una alarma estridente que anuncia una crisis nacional, sino con el suave sol matutino filtrándose por los amplios ventanales de mi apartamento. La vista no es la de una consola parpadeante en una habitación segura, sino la del monumento a Washington perforando un cielo suave y sereno. El único sonido es el gorgoteo de mi cafetera. Mi casa es ahora mi santuario, un lugar definido por la paz más que por la necesidad. Hay libros apilados por todas partes, un cuadro a medio terminar en un caballete en la esquina y fotos en la pared, no de reuniones familiares obligatorias, sino de momentos auténticos con los amigos que se han convertido en mi verdadera familia. Estas son las personas que me conocen no como director ni como una decepción, sino simplemente como Reed. Mi teléfono vibra en la encimera de la cocina y, por un instante fugaz, me entra el viejo entrenamiento, una descarga de adrenalina, pero no es una línea segura. Es un mensaje de un amigo, una foto de un perro ridículo del parque con la leyenda: «Pensé que te gustaría esto». Sonrío, una sonrisa sincera que me llega a los ojos, y respondo con un emoji de risa. Esta es mi nueva vida. No se trata de grandes acontecimientos dramáticos, se trata de la acumulación de estos pequeños momentos de paz. Es la libertad de estar plenamente presente, de ser conocido por quien soy, no por lo que hago o por lo que otros perciben de mí. El silencio ya no está vacío, está lleno. Todavía oigo cosas sobre mi familia, claro. Corren rumores. Un primo lejano me contó que el reinado de la tía Karen como dictadora social de la familia se derrumbó después de aquella fiesta de aniversario. Su humillación pública la había despojado de su autoridad, dejándola sumisa y callada en las reuniones. Sin su objetivo favorito que reforzara su propia importancia, aparentemente se desinfló. Mis primos David y Sarah me han enviado algunos correos formales y torpes intentando conectar. Hay un nuevo respeto vacilante en su tono, pero la antigua familiaridad se ha esfumado para siempre. Nuestra relación ahora es un paisaje educado y estéril, y no siento ningún deseo de intentar cultivarla. Mis padres todavía lo intentan a su manera. Me envían tarjetas en mi cumpleaños, me escriben en días festivos. Los mensajes son breves, cautelosos y por primera vez no piden nada a cambio. Creo que tal vez finalmente entendieron que su amor y apoyo siempre habían tenido condiciones que yo ya no estaba dispuesto a cumplir. No sé si de verdad han cambiado o si simplemente extrañan la idea de tener una hija. Ya no importa. Ya no tienen ningún poder sobre mi felicidad.
Sus opiniones, que antes eran el sistema meteorológico que regía todo mi clima emocional, ahora son solo pronósticos lejanos de un país en el que ya no vivo. He cerrado el libro de cuentas. Las deudas se liquidaron, no porque las pagaran, sino porque decidí alejarme del banco. Me di cuenta de que estaba esperando que me dijeran que merecía verme finalmente, cuando había estado ahí todo el tiempo. Mi valor nunca se sometió a votación familiar. Mi éxito no necesitaba su validación para ser real. Tuve que convertirme en mi propio testigo, mi propio defensor, mi propio héroe. Aprendí que tu valor no lo determinan las opiniones de quienes se niegan a verte. Lo defines por la vida que construyes y la paz que proteges. Nunca necesité su aplauso. Solo necesitaba dejar de esperarlo. Si alguna vez has tenido que convertirte en tu propio héroe, deja un comentario abajo. Te veo.